Estimados compañeros, estudiantes de Escuela Keynesiana, bienvenidos a la última lección sobre la teoría de Keynes. En lo que resta del curso, nos ocuparemos ya de los keynesianos y de los neokeynesianos en sus diferentes versiones. Bueno, esta lección contiene los capítulos 21 y 22. El capítulo 21, que trataré de ir a encontrar algunos detalles que usualmente no se discuten en un curso básico de teoría keynesiana como este, pero trataré de, hasta donde me sea posible, identificar unos elementos que son claves y que ojalá queden medianamente comprensibles. Bueno, hablaremos entonces de la teoría de los precios en Keynes. Cuando hablamos de la teoría de los precios, nos preguntaremos qué determina los precios, por qué cambian los precios y qué tiene que ver la cantidad de dinero, el empleo, la demanda, la producción y la inversión, reguladas por la propensión marginal a consumir, la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Este conjunto de variables nos tienen que ayudar a entender qué es lo que sucede con los precios, por qué cambian, por qué suben, por qué bajan, etc. En la página 261, Keynes plantea lo siguiente. Dice que el dinero es la conexión entre el presente y el futuro, o sea, lo que le da sentido a las expectativas. Por esa razón, una economía no puede funcionar sin dinero, o mejor, en una economía monetaria donde funciona el dinero, las personas no pueden vivir sin dinero. No hay manera de liberarse del dinero, porque en todo caso las personas van a adaptar algún bien que tienda a parecerse al dinero como tal. Algunos supuestos básicos iremos señalando en los dos capítulos que vemos hoy en esta lección, y uno es suponer, al estilo de los neoclásicos de Walras y compañía, que los bienes son homogéneos y que su agregación es lineal, o sea que se pueden agregar 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y esa es una suma lineal. Vamos a suponer que eso es así. ¿Por qué un supuesto? Porque es que los bienes en la vida real no se pueden agregar así. Ese es el punto. Veremos algunos detallitos más adelante. Entonces, la primera hipótesis central aquí es que el nivel de precios, ojo, que no hablamos del precio de un solo bien, sino que hablamos del nivel general de precios del conjunto de bienes que se producen en un país en un periodo de tiempo, por ejemplo, en un año o en un trimestre. La primera hipótesis es que el nivel de precios está determinado, es decir, depende de dos cosas. Primero, de el nivel de salarios, y dos, de la producción, del nivel de producción, o sea, de la renta. Pero estas dos variables, el nivel de salarios, cuando hablo, aquí vamos a hablar de dos cositas. Nivel de salarios es una cosa y otra cosa es unidad de salarios. Cuando hablamos de nivel de salarios estoy refiriéndome al total de la masa salarial que hay en el país. Es decir, si le quitamos a todos los trabajadores el salario y lo metemos en una caja, todo ese dinero que se mete ahí, a eso nos referimos con salario, con nivel de salario. Y ya cuando hablamos de unidad salarial nos referiremos concretamente al salario de los trabajadores a nivel individual. Listo. Pero entonces, ¿de qué dependen estas variables? Tanto el nivel de salarios como la producción. Y vamos a ver que esas dos variables van a ser afectadas en algún grado por los cambios en la cantidad de dinero. Hablemos de la oferta monetaria. Es decir, la oferta monetaria entonces va a afectar a la demanda efectiva. La oferta monetaria va
afectar a la demanda efectiva. Pero tratemos de encontrar los detalles, porque esto que estoy diciendo está en cualquier manual de macroeconomía básica. Está escrito en un párrafo, en 2 párrafos, como si eso fuera una receta. Resulta que eso no es así. Por eso los estudiantes terminan aprendiéndose los párrafos de del libro de macroeconomía, pero no entienden qué es lo que hay detrás de esto, por qué eso es así. Entonces, lo primero que sucede cuando aumenta la oferta monetaria es que aumenta la masa salarial. Y ya veremos por qué. Porque para que aumente la demanda efectiva, primero entonces tiene que aumentar la oferta monetaria. Y al aumentar la oferta monetaria, ¿qué hacemos con ese dinero nuevo? Pues creamos nueva demanda. Creamos nueva demanda. Es decir, creamos nuevos puestos de trabajo que antes no estaban. El ejemplo que colocábamos, contratábamos obreros para que corten el pasto de la orilla de la carretera y les pagamos salario. Ese salario se nos convierte en nueva demanda efectiva. Es así como funciona el mecanismo que está establecido en esta teoría. Ahora, ya sabemos entonces cómo aumenta la demanda efectiva. Al aumentar la demanda efectiva, aumenta la producción. Se van a producir más bienes ahora para atender la demanda de los nuevos trabajadores que antes no tenían salario y que ahora sí tienen salario, por lo tanto ahora sí consumen. Hay que tener aquí claro esto: todo aumento en la demanda efectiva se traduce en aumento en la cantidad de bienes producidos, bienes para asalariados. Porque recordemos que en la teoría de Keynes, los asalariados, los trabajadores, no compran bienes de capital. Ese es un principio que está en la teoría, un supuesto, una condición. Entonces, ese es el principio. Ahora vamos a mirar cómo funciona eso. Entonces, si la economía está en ocupación plena, o sea, no tenemos desempleo al estilo neoclásico sería, entonces ahora sí hablamos de la unidad de salarios. La unidad de salario crece, jalonada por la demanda efectiva. La unidad de salario que crece. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Entonces, la hipótesis es: aumenta la oferta de dinero, aumenta la demanda efectiva y aumenta la unidad de salario. Aumenta el salario. Veamos lo que va sucediendo con eso. Pero anticipemos un poquito la hipótesis. Resulta que aquí dentro de esto está metida la hipótesis que, como recordemos que en Keynes el salario no es un precio, sino es un acuerdo. Entonces, el acuerdo, el nivel de salario, o la unidad de salario mejor, va a depender del poder de negociación que tengan los trabajadores. Entonces, en la medida que el desempleo se va haciendo más pequeño, se va reduciendo, los trabajadores van ganando más poder de negociación. Y en la medida que tienen más poder de negociación, logran elevar los salarios. Ese es el mecanismo. Ahí. Como decíamos hace un rato, entonces, la nueva oferta monetaria, no es coronavirus, la nueva oferta monetaria va a crear nueva demanda. ¿Por qué? Porque utilizamos ese nuevo dinero para darle trabajo a personas que no tenían trabajo. Entonces ellas ahora tienen salario y se convierten en demanda. Pero con la salvedad de que no hay que crear nuevos bienes. Porque si creamos nuevos bienes, estamos aumentando también la oferta. Estamos aumentando también la oferta. Esto lo veremos al final en un corte chiquitico. Concentremos más en lo siguiente, mire. Aquí dijimos que si estábamos en pleno empleo. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es esta: ¿qué pasa en la economía si, estando en pleno empleo, sube la oferta monetaria? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Punto 1. Se crea demanda. Siempre que ese nuevo dinero logre llegarle a la gente. Pero miremos los detalles. Como ya estamos en pleno empleo,
es decir, que todos los factores de producción, incluida la mano de obra, está ocupada. Por lo tanto, ya no podemos producir más bienes. Ya no hay manera de producir más bienes. Entonces ya no hay personas desocupadas para contratar. Entonces, ¿a dónde se va ese aumento en la oferta monetaria? Se va a subir la unidad de salario. Es decir, a que el salario de cada persona se lo incremente. ¿Y por qué llega ya? Porque los trabajadores comprenden eso, usan su poder de negociación y presionan hacia arriba el salario para que suba. Entonces, de esa manera, ¿qué va a pasar? Como ya no se pueden crear nuevos empleos ni nuevos salarios, entonces estamos afectando los precios por dos razones. Una, porque cuando subimos la producción, aumentamos la demanda de factores. Entonces los precios de los factores subieron y eso se incorporan como costos. Dos, como subimos los salarios, entonces subimos los precios, porque los salarios se incorporan en la contabilidad del empresario como costos. Entonces observemos la forma como los cambios en la oferta monetaria terminan afectando los precios. Esto hay que revisarlo varias veces, detalle a detalle, y leer muchas veces, por ejemplo 10 veces cada capítulo para poder encontrar los detalles que hay allí. Por eso la importancia de este curso y de diseñarlo acá, porque gran parte de los keynesianos se aprenden 3 o 4 frases de Keynes y se autodenominan keynesianos y las convierten en eslogans o ahora en memes, pero eso nada tiene que ver con Keynes en absoluto. Para saber Keynes hay que estudiarlo al detalle y es bien difícil entenderlo, toma mucho tiempo. Ayuda mucho tener una buena formación en teoría económica del comportamiento, economía del comportamiento, behavioral economics. Para que esto suceda, Keynes va a hacer unas salvedades. Dice, bueno, esa es mi teoría, pero tengamos en cuenta que hay que hacer unas salvedades, es decir, cuándo no funciona o por qué no podría funcionar. Entonces es cuando comenzamos a quitar los supuestos que él asumió al inicio de los que tenían los neoclásicos. Primero, si los cambios, lo que él dice es, los cambios en la cantidad de dinero no se traducen en la misma magnitud que en cambios en la demanda. Ejemplo, la cantidad de dinero sube 10%, la demanda puede subir 5, 7 o 6%. No es simétrico. 2. Los recursos no son homogéneos, los factores de producción no son homogéneos, como se había supuesto al inicio y como está en los neoclásicos. Al no ser homogéneos, existen rendimientos marginales decrecientes en los factores, porque eso quiere decir que la productividad factorial a nivel individual del factor es asimétrica, se mueve a un ritmo diferente y su intensidad también es diferente sobre el proceso de producción o sobre el producto final. Esto es microeconomía, hay que ir a revisar los conceptos de microeconomía para entender un poquito estos elementos. 3. Todos los recursos no son sustitutos perfectos. De modo que si un proceso de producción trabaja con 10 factores y se agota uno, no se puede seguir produciendo con los 9 restantes. Por lo tanto, la producción se detiene ahí. Y los 9 factores están subutilizados. Imaginemos una planta, una fábrica que produce utilizando 10 factores y uno de esos es la energía eléctrica. Y se va la energía eléctrica. Todos los factores que estaban ahí listos quedan subutilizados porque no se pueden usar a falta de uno. 4. Lo que decíamos hace un rato, la unidad de salarios, o sea, el salario de los trabajadores comienza a subir antes de que se llegue al pleno empleo. Cuando los trabajadores intuyen que el empleo está creciendo, comienzan a presionar hacia arriba por alzas en el salario y eso impide que lleguemos a pleno empleo. 5. La remuneración a los factores
o sea, lo que se le paga a los factores de producción que participan en el proceso de producción, es diferente en cada caso. Y eso sucede por lo siguiente, porque la estructura de mercado de cada factor es diferente. Por ejemplo, si la demanda de todos los factores aumentó en 20%, el precio de ellos, aplicando la ley de la demanda, no sube, no se mueve con la misma intensidad. En algunos probablemente suba más, el 25%, en otros que haya oferta suficiente seguramente no sube sino el 3% o el 10%. Este conjunto de asimetrías que son tomadas de la vida real impiden el cumplimiento exacto de este planteamiento que es el corazón de la teoría de Keynes. Por esa razón no hay que aprenderse la teoría como un eslogan, hay que entenderla. Hay que hacer dos cosas, entender la teoría y entender la realidad. Hay que entender la realidad. Esto no es un eslogan. Bueno, entonces, hay un elemento adicional que discute Keynes súper interesante. Y es que la teoría de él está construida bajo el supuesto que todos los trabajadores ganan igual. Pero él dice, como sabemos que eso no es cierto, que no todos ganan igual, si subimos los salarios, el nivel de salarios, el nivel agregado de salarios, lo subimos igual, 20%, entonces, ¿qué sucede? Que el salario no corresponde a la productividad del trabajador. Entonces, a un trabajador le pagamos más ahora por el mismo producto que hacía antes. ¿Eso qué significa? Que los costos van subiendo. La canasta de costos va creciendo. Y ese crecimiento de los costos va castigando la eficiencia marginal del capital, o sea, la ganancia del empresario. Y entonces, en la medida que suben los salarios, suben los costos y suben los precios. Porque el empresario, mientras tenga poder de monopolio, va a querer garantizar su margen de ganancia. Le suben los costos, él sube los precios. Al subir los precios, recordemos que la oferta monetaria se reduce. Entonces, el incremento de los precios, impulsado por el aumento en los costos, que fue impulsado a su vez por el aumento en los salarios, termina comiéndose o absorbiendo la oferta monetaria. Los aumentos en la oferta monetaria. De modo que el efecto que se esperaría de la oferta monetaria, de los aumentos en la oferta monetaria sobre la producción, se desvanece, se neutraliza. Esa es otra hipótesis. Y ya para finalizar este pedacito, este capítulo, entonces Keynes va a hablar de los embotellamientos, que es cuando el sistema de producción no funciona de manera sincrónica, de manera automática, que nada falle, que todos los factores estén disponibles ahí en las cantidades necesarias. Esos embotellamientos en la producción hacen que el producto se vuelva relativamente escaso porque no se puede producir todo lo que se necesita. Y eso eleva los precios. Y de esa manera los precios se terminan consumiendo los aumentos o una parte del aumento en la oferta monetaria. La conclusión es que no es una garantía, ojo, no es una garantía que si yo subo la oferta monetaria voy a reducir el desempleo, porque depende de estos 5, 6, 7 factores que tengo acá, al menos que los extraje de Keynes, ahí hay más que él señala. Entonces observemos que el eslogan de que si emitimos dinero para reducir el desempleo es casi un mito, es una teoría que tiene herramientas que sirven para entender la realidad, pero que no es una garantía de que eso funcione de manera automática. Bueno, y pasamos al capítulo 22. Con ese aspiramos cerrar entonces esta lección. El capítulo 22 se ocupa de un pequeñísimo resumen, una síntesis sobre el ciclo económico. ¿Qué es lo que pasa con el ciclo económico? A ver si logramos algo de simplicidad en esto. ¿Cómo funciona eso? Es toda una serie de eslabonamientos que van sucediendo uno detrás de otro. Y arrancan así. Cuando la economía está en crecimiento, las expectativas de los empresarios son altas.
y se van haciendo cada vez más altas y más altas y más altas, se vuelven exponenciales. Eso se traduce en aumentos de la inversión. Entonces, al ser en crecimiento, en condición de crecimiento, o sea, de auge del ciclo, las expectativas son altas y aumenta la inversión. Ese aumento de la inversión lleva a un exceso de capital, porque recordemos que inversión es comprar bienes de capital, instalarlos y ponerlos a funcionar. Entonces el stock de capital va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo muy rápido y llegamos a un momento en que tendremos un exceso, mucho capital. Y eso lleva a que la producción supere la demanda. El resumen de esto es que la producción crece a un ritmo mucho más rápido, mucho más alto que al ritmo que crece la demanda. Y eso reconociendo que en esta teoría no hay cambio tecnológico. Porque si reconocemos el cambio tecnológico, esto digamos que se hace mucho más profundo y más evidente. Cuando la producción supera a la demanda, entonces ¿qué va a pasar? El truco está en que el empresario no tiene cómo saber cuál es el límite de la demanda. Cómo saber cuando la gente diga, no, ya yo solo me tomo 5 cervezas y 6 no. No hay cómo saberlo. Y menos cuando hablamos de la demanda agregada de todo el país. No se sabe cuál es el límite de la demanda. No sabemos si el dinero que la gente tiene en el bolsillo, 5.000 pesos, los va a gastar hoy, o mañana, o nunca. Ese componente juega un papel central en la comprensión del ciclo económico de la teoría de Keynes. Entonces, como es muy difícil conocer cuál es el techo del consumo, de la demanda, entonces, ¿qué es lo que sucede? Miremos este detallito. Lo primero que sucede son las órdenes de producción. Y aquí hay dos órdenes de producción. Primera, el empresario, como está haciendo inversión, ordena, o sea, hace pedidos en el mercado de bienes de capital que le fabriquen unas máquinas para dentro de 6 meses o para dentro de un año que va a montar una nueva fábrica. Punto 1. Punto 2. En las plantas que ya están instaladas produciendo, se da la orden para que se produzcan. Y la producción toma procesos, el proceso de producción toma tiempos. En una panadería la orden de producción puede durar 6 horas o 10 horas. En una fábrica de productos de acero, elaborar un producto puede tardar 3 meses, 6 meses o más. En todo caso, la causa es una orden emitida por el empresario en ambos casos. ¿Qué sucede? Luego, después de eso se supone que está el consumo. Pero lo que sucede es que cuando esta producción sale, ya no encuentra demanda. Ya no encuentra demanda. Entonces, como no encuentra demanda, estamos diciendo que se presenta que el consumo son 80 unidades de lo que sea y la producción terminó siendo superior, 100. Estos 20 que faltan, que no se pudieron vender, se les llama, como ya lo hemos venido señalando, se les llama variación en existencias. O sea, bienes fabricados que quedan ahí almacenados en una bodega porque no se pudieron vender. Entonces, eso va a generar desempleo. ¿Por qué? Porque ya tenemos unos bienes producidos, luego ya no necesitamos todos los trabajadores nuevamente, porque una parte de la producción para vender mañana ya está hecha. Solo necesitamos aquellos que produzcan los bienes que faltan. Entonces, punto 1. La variación en existencias genera desempleo. Y ese desempleo se traduce en una caída en la demanda. Simple, porque si son 10 personas que trabajaban, ganaban salario, hoy ya no trabajan, ya no tienen salario. Por lo tanto, no consumen. Entonces, todo esto nos va a llegar a que el empresario, para poder vender esas existencias, que nadie se las compra porque hay mucha producción, ¿qué tiene que hacer? Bajar los precios. Y al bajar los precios, él reduce su margen de ganancia. Ahí hay un punto. Es decir, esa caída en los precios
y la caída en la demanda por la pérdida de puestos de trabajo van a reducir van a reducir la eficiencia marginal del capital. O sea, el beneficio del empresario en el momento presente. Y recordemos que en Keynes el empresario es un empresario puro, racional, que busca siempre maximizar su ganancia, su beneficio. Entonces, como él está perdiendo o está vendiendo con márgenes de ganancia muy chiquiticos, ¿qué va a hacer? Pues reducir la producción para tener un margen de ganancia un poco mayor. Este elemento del poder de monopolio de los empresarios aquí es fundamental, no puede pasarse por alto en la teoría de Keynes. Entonces, esto es como un pequeño resumen, cuando sube la inversión, aumenta el empleo, aumenta la demanda, porque hay más gente con salario comprando cosas. Y ese aumento en la demanda pues va a hacer que crezca la producción y por tanto la renta. Listo. El problema entonces está en lo siguiente, mire. La demanda efectiva no puede crecer infinitamente. Tiene un techo. No puede crecer indefinidamente. Mientras que la producción sí puede crecer indefinidamente, incorporando tecnología, etc. Pero como en este caso, la producción va a tener un límite porque recordemos que cuando hablamos de desempleo en Keynes no es solamente la mano de obra, sino todos los factores. Entonces el límite de la producción está cuando se ocupen todos los factores. Pero resulta que es que la utilización de todos los factores nos entrega un producto mayor al que ellos consumen. Este triangulito es sumamente clave. La ocupación de todos los factores genera un producto superior a la capacidad de consumo de los agentes de la economía. Y eso nos va a generar ese desequilibrio. Y en esencia esa es la ruptura de la ley de Say que tanto discute Keynes. Como decíamos hace un rato, cuando crece la economía, crecen los costos. Y entonces eso va llevando a que los precios suban. El empresario, como no puede conocer el límite de la demanda, no sabe cuál es el techo de esa demanda, entonces sigue invirtiendo. La economía está creciendo, él está ganando, entonces sigue invirtiendo y no sabe cuándo detenerse. Entonces, esa inversión es compre más bienes de capital. Entonces el mercado de bienes de capital está en su mejor momento, produciendo y generando muchos puestos de trabajo allá. Pero los bienes de capital toman un tiempo de producción más largo que el tiempo que toman los bienes para asalariados. De modo que las órdenes de producción que se entreguen hoy allá entregarán el producto dentro de 2 años. O sea, ellos los bienes que entregan hoy tenían las órdenes de producción de hace un tiempo largo hacia atrás, unos meses. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el empresario sigue instalando capital, utilizando factores y produciendo, pero un día se encuentra que la gente ya no tiene suficiente capacidad de consumo, porque los precios han ido subiendo, porque subieron los factores y porque los trabajadores presionaron los salarios